Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a la conferencia online referida a HACCP, monitoreo, verificación, validación y sus diferencias, impartida por Tania Molleda Contreras. Les cuento que Tania cuenta con una maestría en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Querétaro, con especialidad en microbiología de los alimentos. Es licenciada en Químico-Farmacobiología, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por 5 años ha sido auditora de certificación en Global Standards, con más de 350 días auditor y experiencia en procesos de auditoría a proveedores y de certificación en esquemas de inocuidad alimentaria, como lo son BPM, HACCP, Global Markets Program, FSC 22000, ISO 22000, SQF y FDA. Ha participado como instructora en diversas materias desde el año 2000 y ha sido instructora de esquemas de inocuidad alimentaria desde el 2009 y avalada por la Fundación FSC desde el año 2018. Es instructora líder certificada por FSPCA en controles preventivos para alimentos humanos y ponente en diferentes foros para el sector de alimentos de manera presencial y virtual a través de webinars, cursos online y conferencias, y se ha desempeñado por cerca de 15 años en la industria para los sectores de la confitería, lácteos, dulces, cereales, cosméticos, laboratorios de análisis físico, químico y microbiológicos, ejecutando actividades para el aseguramiento de calidad, inocuidad e implementación de sistemas de gestión. Al mismo tiempo, se ha desempeñado como capacitadora en la industria en temas relacionados con auditorías, buenas prácticas de manufactura, alimentos, microbiología, sistemas de gestión, mejora continua, acciones correctivas, defensa de los alimentos y fraude alimentario, entre otros, capacitando a más de 1,000 personas en total. Actualmente se desempeña como gerente del área de Training Online en Global Standards Training, siendo responsable del proceso de gestión y mejora continua en las áreas de investigación, diseño y desarrollo de nuevos productos para el área de capacitación, así como los procesos de integración del conocimiento, ejercicios didácticos, presentaciones visuales, uso de juegos, entre otros, para la reestructuración de cursos presenciales y cursos online. Los dejo con Tania Molleda. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Leslie, por la presentación. Pues vamos a comenzar el tema que nos compete el día de hoy. Vamos a empezar con recordar que Global Standard le encanta compartir conocimiento, y esa es la razón por la que cada uno de nosotros está comprometido a platicar el día de hoy de lo que son las diferencias entre monitoreo, verificación y validación. Bien. La información que el día de hoy vamos a tratar está relacionada con varios temas. Dentro de los temas que vamos a platicar, encontraremos que en la industria de los alimentos, en la industria prácticamente de inocuidad, se han confundido estos temas, o mucha gente dice, ay, pues ¿cuál es la diferencia? Entonces, algo que voy a usar para el día de hoy es hacer las preguntas correctas. ¿Cómo o por qué digo hacer las preguntas correctas? Todo el sistema HACCP que nosotros implementemos generalmente va enfocado a que tengamos un control, ¿sí? Entonces, si nosotros aseguramos tener preguntas que nos van a ayudar a encontrar respuestas, vamos a poder analizar de qué forma nuestro plan de monitoreo, verificación o validación está correctamente implementado. Les voy a llevar a través de este webinar a que podamos identificar cuáles son estas preguntas a través de todas las actividades de validación, monitoreo y verificación. Vamos a empezar. Nuestros principales temas el día de hoy va a ser conocer un poco de las generalidades, los propósitos del monitoreo, para qué verificar, por qué validar y cuándo realizar la validación. ¿Y cuáles son algunas diferencias de estos conceptos? Bien, vamos a seguir con las generalidades de HACCP, que la mayoría de ustedes, supongo, las conocen. Pues, ¿qué pasa? HACCP tiene implementado ya, recordemos que HACCP es una metodología de inocuidad de los alimentos, y siempre que nosotros estamos interesados en la inocuidad, tenemos que recordar que el HACCP es una de nuestras principales herramientas, y el HACCP tiene estos tres conceptos: monitoreo, verificación y validación. Bien, para que lleguemos al HACCP,
tenemos que conocer lo que es inocuidad. Vamos a ver el concepto de inocuidad. Inocuidad es un concepto que implica que los alimentos no causarán daño al consumidor, ¿sí? Si nuestros alimentos se preparan o consumen de una forma en que los hemos preparado, estos no van a causar ninguna enfermedad o muerte. Entonces, empecemos partiendo del concepto básico inocuidad. Dentro de la inocuidad, vamos a observar una pirámide que me gustaría que pudieran ver. Esta pirámide voy a retomar el concepto de las actividades que se tienen para la construcción de un edificio. El edificio puede estar basado desde los prerequisitos. ¿Qué va a ser esto? Los cimientos. Yo no puedo implementar un sistema de inocuidad si no tiene los cimientos de prerequisitos. Posterior a eso, el armado, la arquitectura, los ladrillos, el acero, con lo cual se construye un edificio, es el HACCP. Y por último, los detalles, los acabados y lo más lindo, pues un sistema de gestión de inocuidad de los alimentos. Este sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, no vamos a ser engañados, ¿verdad? Pero a veces es uno de los más caros, igual que los acabados en nuestros hogares o en nuestras casas cuando estamos implementándolo. En el caso del HACCP tenemos algunas ventajas principales, como son, si nosotros implementamos estas metodologías, vamos a poder tener controles sobre los peligros. Y sobre los peligros, si controlamos esto, pues en consecuencia vamos a proteger al consumidor, vamos a proteger la organización y la marca. Además, siempre recordar, el sistema HACCP es un sistema preventivo y no es un sistema correctivo. Entonces, todo tenemos que pensar, pudiera llegar a pasar, controlarlo, de tal manera que no llegue a ser un problema. Además, si nosotros lo implementamos, vamos a tener el cumplimiento legal, vamos a tener oportunidades en el mercado, financieras, económicas, la información que se requiera. Y algo de lo más importante, vamos a poder evitar brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, y esto a través de toda la cadena de suministro, ya que podemos atender las necesidades que son básicas de inocuidad de cualquier sistema de gestión. Bueno, como vamos a ver los conceptos, empezaremos definiendo algunos prerequisitos o pasos preliminares antes de la implementación del HACCP. Y recuerden que les dije que les iba a hacer algunas preguntas y ustedes iban a determinar estos que estaban contestando. Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿quiénes deben estar en lo que es involucrado el equipo de inocuidad de los alimentos? Algo principal es, dice, equipo multidisciplinario. Recordemos, todas las áreas que pudieran llegar a ayudarnos para controlar los peligros o inclusive a atender o colocar medidas de control. Otra de las preguntas que vamos a responder es, ¿qué debo describir? ¿Qué cosa va a ser la descripción del producto? ¿Qué debo describir? Va a la etapa número 2 que nos dice qué describir, qué cosa sería relevante. Pues los principales peligros, inocuidad, que pudieran ser físicos, químicos o biológicos. ¿Dónde y quién consume el producto? Cuando estamos estableciendo lo que son los elementos de dónde y quién consume, estamos atendiendo el uso previsto y los consumidores. Otra pregunta, ¿cómo se hace? Bueno, pues ahí vamos a atender el diagrama de flujo. La cuarta etapa, el diagrama de flujo nos va a enseñar cómo se hace el producto. Y la última pregunta, ¿cómo se hace? Que esto que se esté haciendo se esté determinando de la manera en que dije que se iba a hacer. Es decir, verifico mi diagrama de flujo. Entonces, pasando las etapas preliminares, comenzamos con los pasos del HACCP, que son 7 pasos secuenciales que nos van a ayudar, llevándonos de la mano, a complementar un plan de inocuidad de los alimentos.
y nos vamos a preguntar qué peligros y cuáles riesgos vamos a atender, cuáles son los pasos cruciales en la segunda etapa. En la tercera vamos a establecer cuáles son los límites de los peligros. En la cuarta, cómo voy a medir estos límites. En la quinta etapa de este círculo vamos a decir qué hago si algo sale mal. Si algo sale mal, ¿cómo lo corrijo? Y en la sexta, ¿cómo me aseguro de que se esté midiendo? Y por último, los documentos, ¿cuáles son? ¿De qué forma se están evidenciando que se está cumpliendo este plan? Podríamos decir que terminando estos pasos, todo está listo, el HACCP está listo, así de sencillo, fácil y rápido, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la situación de la implementación del HACCP? ¿Está listo? Bien. Si es la primera vez que implementas, vas a tener algunos riesgos, no vas a saber así como todo qué significa, pero yo que me he dado cuenta como instructor o auditor, cuando voy a las organizaciones, algunas de ellas me dicen, no sé si estoy monitoreando, validando, verificando, e inclusive nosotros nos damos cuenta de que hay una confusión entre estos términos. Algo que vamos a puntualizar y que es muy importante que ustedes sepan es que el monitoreo, la verificación y la validación son medidas de control que se tengan implementadas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es una medida de control? Una medida de control es aquella actividad que nos va a ayudar a prevenir o eliminar un peligro o inclusive puede ser reducirlo a un nivel aceptable. Ustedes tienen que estar conscientes que estas tres actividades son medidas de control, inclusive pueden ser procedimientos, pero nos va a ayudar a mitigar, a detener, prever o minimizar el peligro. Las tres, ¿ok? Una reflexión para ustedes. Consideren esto. Yo voy a una organización de lácteos y después a la siguiente semana voy a otra organización de lácteos. ¿Qué piensan si yo llego a ver la misma medida de control en un programa como un monitoreo y si voy a la otra como una medida de verificación? ¿Estará mal alguna? ¿Alguna de ellas es correcta y alguna errónea? Claro que no. Cada uno de nosotros va a implementar un plan HACCP de acuerdo a sus necesidades y podemos utilizar la misma medida de control, pero en una organización para monitorear y en otra para verificar. Entonces, pueden ser utilizadas de manera en que yo lo diseñe mi plan, pero vamos a ver qué nos compete. Voy a presentarles una imagen que es una balanza. En esta balanza ustedes van a poder identificar del lado donde dice peligro. En el peligro es un agente que causa un efecto adverso a la salud. Va a ser puede ser físico, químico, biológico. Ahora ya estamos incluyendo los radiológicos y también los económicamente motivados. Entonces, ustedes de un lado tienen un peligro. Del otro lado, vamos a colocar, de la balanza, vamos a colocar las medidas que permiten el control, que son el monitoreo, la verificación y la validación. Si quisiéramos nivelar este peligro, pues tenemos que colocar estas contramedidas para que no sea el peligro el que gana en esta balanza, ¿verdad? Entonces, recordaré que monitoreo es una secuencia planificada de observaciones para determinar que el producto esté en control. Este monitoreo también se llama vigilancia. Recuérdalo, monitoreo o vigilancia. Los dos términos son correctos, los puedes usar de manera indistinta. Verificación, constatar el cumplimiento de la medida de control. Eso significa que se está ejecutando y llevando a cabo la medida de control. Y por último, validación, que es la medida de control es efectiva. Bien, vamos a pasar a cada uno de estos términos, comenzando con lo que es monitoreo. Los propósitos del monitoreo. Recuerden, preguntas correctas. Yo, para decir esto, tengo que preguntarme, ¿para qué monitoreo? Y ahí voy a tener una serie de información que me va a decir, esto es una secuencia planificada de observaciones. Esta secuencia
generalmente decimos es algo que se está llevando de manera frecuente, se establece un momento. Entonces, su propósito es que nosotros midamos de manera consecutiva algo para saber si se está operando o no ese control. Entonces, es un sistema que si se está operando correctamente nos va a permitir saber que todo fluye en control. Ahora, también el monitoreo nos va a ayudar a identificar la pérdida de control o desviaciones. Eso es otro de sus objetivos y propósitos. Nos va a permitir saber cuándo se va a requerir una acción correctiva y por último vamos a permitir con el monitoreo generar documentación que nos va a ayudar probablemente para hacer alguna verificación. Entonces, el concepto primero es monitoreo. Quiero que tengan bien en mente este concepto y lo recuerden. El sistema opera y está en control. Eso es lo que me va a ayudar al monitoreo. Tú tienes que analizar tu medida de control y decir si esta medida que tengo establecida me ayuda a saber que está operando de manera correcta y que está en control, entonces es una medida de monitoreo. Voy a decirles que hay dos tipos de medidas de monitoreo. Unas pueden ser mediciones y otras observaciones. Existe una diferencia entre ellas, ya que las observaciones por lo general van a ser cualitativas y las mediciones cuantitativas. Vamos a ver algunos de los componentes del monitoreo. Comencemos con las preguntas correctas para monitorear. En monitoreo es el qué, cómo, cuándo, quién, dónde. Entonces, para los tres elementos que vamos a ver en esta presentación, vamos a responder estas preguntas. Contestándolas, pues vamos a generar un plan correcto de inocuidad. Empecemos con monitoreo. El monitoreo al responder la pregunta ¿qué? Vamos a tener que decir qué cosa estamos monitoreando. Son los límites y parámetros que se están midiendo. El cómo estoy monitoreando es a través de una forma estandarizada de procedimientos. Los monitoreos que ustedes implementen no pueden hacerse de distinta forma, por eso se espera que cualquier persona lo mida en la misma forma, en la misma secuencia. No puede haber una diferencia entre lo que hace el turno nocturno, entre lo que hace el turno matutino. Tenemos que asegurar este procedimiento estandarizado para que se midan de la misma forma. ¿Cuándo? Durante el proceso de monitoreo me va a permitir saber cuándo tomar un ajuste de proceso. Vamos a ver aquí una diferencia. A veces es medida correctiva y a veces ajuste. Cuando estoy en monitoreo es ajuste de proceso porque todavía estoy en control por lo general. Cuando veo una tendencia a la pérdida del control, no me voy a esperar a llegar a la acción correctiva. Entonces, generalmente monitoreo para evaluar si ha habido una pérdida de control. Esta frecuencia la establezco en el plan HACCP. ¿Cada cuánto? Puede ser inicio, fin de turno, la mitad, cada día. Puede ser por lote, por minuto o inclusive puede ser continuo. Hay monitoreos que son de excepción, es decir, son continuos y solamente en la excepción es cuando tomamos la medida. Vamos a seguir. Algo de lo que me gustaría recalcar con ustedes es cuando quiero saber qué frecuencia debo de tomar, yo debo de saber esto, cuánto estoy dispuesto a reprocesar. Si tú me dices, mi monitoreo, pues ¿para qué lo hago tan seguido? Entonces tú determinarás, pues si no lo quieres hacer tan seguido, pues entonces tú puedes especificar que lo puedes hacer cada minuto, cada hora, cada día o cada mes. Al fin y al cabo, tú me dices que esa es la frecuencia con la que vas a monitorear, pero tú establece, si pasara un evento, ¿qué voy a hacer si tengo una falla en el monitoreo? Voy a reprocesar desde el último momento en el que estaba segura que estaba en control hasta ahora. ¿Puedo reprocesar 1 hora de producto? Bien. ¿Puedo reprocesar 2, 3 horas?
¿Hasta qué momento yo digo que voy a hacer una frecuencia adecuada? Entonces, si vas a reprocesarlo de un día, pues ahí tú determinarás tus controles. ¿Quién? El personal competente, y por eso enfatizo la palabra competente. Resulta que una persona competente es alguien que tiene el conocimiento de cómo va a estar haciendo este monitoreo y a quién notificar. Implica quién a dos personas, quién lo hace y quién lo monitorea o quién notifica. ¿Por qué? Porque a veces puedo saber, sí, yo sé cómo hacerlo, pero cuando falla no sé a quién decirle. Entonces, pueden ser operadores, supervisores de línea, alguien que está trabajando el proceso. Yo les recomiendo, generalmente no pongan a un supervisor, alguien que no esté en línea monitoreando, porque habrá otras actividades que desvíen su atención. Es alguien que esté en línea al pie del cañón. ¿Dónde? Se refiere a dos cosas, tanto en lo físico como en lo documental. ¿Dónde? Físicamente en el punto crítico de control y documentalmente en los registros. Recuerden que el HACCP habla de puntos críticos de control. Sin embargo, las nuevas metodologías o nuevos sistemas de gestión incluyen adicional los puntos críticos de control, prerequisitos operativos, medidas que nosotros determinemos que tenemos que colocar, como pueden ser controles preventivos. Entonces, tómenlo nada más como atención. Pasemos al tema de verificación y en este tema vamos a contestar la pregunta ¿para qué? La pregunta de ¿para qué? Nos va a determinar la siguiente lista de situaciones. Va a ser actividades que me van a determinar si el plan funciona de acuerdo a lo previsto. Entonces, ahí es donde ustedes van a decir, ¿lo que estoy haciendo funciona de acuerdo al plan? Y entonces, eso me va a detonar al monitoreo y entonces yo voy a constatar primero el monitoreo. Esto también puede ser a través de métodos, procedimientos, ensayos o evaluaciones y me va a decir si estoy cumpliendo con los requisitos especificados. También si estoy llevando a cabo una revisión periódica. Recuerden esto, no son pruebas finales. Generalmente las revisiones que nosotros estamos haciendo no son para determinar si el producto es aceptado o no. Una verificación no es eso. ¿Pasa? ¿No pasa? No. Me va a ayudar a determinar si el monitoreo se está llevando de la manera adecuada o a soportar esta información. El sistema funciona de acuerdo al plan. Quiero que recuerden esa información. Entonces, monitoreo, ¿lo recuerdan? Ahora, el segundo elemento es verificación. ¿El sistema funciona de acuerdo al plan? Bien. Lo que vamos a revisar ahora es que la verificación tiene algunos matices diferentes y podemos verificar muchas cosas. Y por eso es que estamos colocando esta información de donde parte en tres elementos la verificación. Primero, vamos a monitorear el punto crítico de control. También, perdónenme, vamos a verificar, ya estoy confundida. Primero vamos a verificar el monitoreo de los puntos críticos de control. Vamos a verificar los planes HACCP y también las medidas de validación. Es decir, esta verificación se parte en tres elementos. Recuerden, la validación es un tipo de verificación, pero la verificación puede ser de los puntos críticos del plan y de la validación. Entonces, comencemos. El monitoreo de los PCCs lo puedo verificar a través de registros de los PCCs, a través de pruebas analíticas, muestreos de producto, auditorías a registros y planta. El plan HACCP también lo puedo verificar a través de una revisión del plan escrito, a través de desviaciones, de acciones correctivas, a través de las calibraciones o inspecciones visuales que estamos haciendo a la operación. Por último, el tercer elemento, lo que nos pide verificar a través de la validación son los límites críticos establecidos, las medidas de control y nuevos controles o nuevos peligros que se establezcan. Entonces, espero que haya quedado claro que la verificación o que la validación es un tipo de verificación. Entonces, dentro de los componentes de verificación, como lo he mencionado previamente, el qué,
va a ser cuáles son esas medidas que yo voy a evaluar. Y entonces vas a hacer los puntos críticos de control, vas a hacer la verificación del plan HACCP. El cómo determina cuáles son aquellos procedimientos que voy a establecer. De la misma manera como monitoreo tenemos que estandarizarlos. Por último, ¿cuándo? Periódicamente. También es una medida secuencial con ciertos periodos establecidos. Generalmente debe ser no anunciado para que no se esté preparando el monitoreo o lo que se está verificando. No anunciado es una buena herramienta. Y cuando haya cambios. Entonces, 3 momentos tenemos que verificar. ¿Quién lo va a hacer? Puede ser personal con conocimientos técnicos. Este personal es diferente al que monitorea. Solo ten en cuenta esto. No puede ser la misma persona que monitorea porque estás evaluando que el monitoreo se esté llevando a cabo. Y por último, los componentes de esta verificación tienen que quedar registrados en algún lugar. ¿Cuál es el lugar? Tú determinar qué registro, tú determinarás cuál es el registro que es apropiado. Vamos a ver el último tema, que es validación. La validación incluye que vamos a, como se los dije, es un elemento de la verificación. Entonces, en esta validación, nosotros vamos a determinar si la medida es eficaz. Bueno, en este momento me gustaría comentarles que se queden hasta el final con nosotros en la transmisión, porque durante este evento vamos a colocar cupones de descuento con un descuento especial para los que gusten y estar con nosotros en el curso de HACCP Alliance Online. Entonces, no se vayan, quédense hasta el final, porque durante este webinar vamos a compartir este cupón, el cual podrá ser utilizado en un periodo hasta finales de febrero, va a ser su validez. Entonces, si les gustaría conocer más información respecto a estos temas, el curso de HACCP Alliance certificado, que ahora tenemos en línea, lo pueden tomar de manera inmediata. Pasemos a lo que es validación. Como mencioné, es una forma de verificar, pero es especial porque nos va a determinar si el sistema de gestión es eficaz. Además, nos va a decir si se sustentan las medidas establecidas y los controles son suficientes. A diferencia de las otras medidas, debe ser evaluado antes de que el plan sea implementado y debe estar soportado con información científica y a través de pruebas válidas. Vamos a considerar que debe ser, si lo hago antes del proceso, de manera anual verificado, pero en una de las referencias que investigamos para los Estados Unidos, en cuanto a una organización comienza a implementar un plan, no pueden pasar más de 90 días de que se realice la validación del plan HACCP o de los controles establecidos como medidas de control o puntos críticos de control. Entonces, recuerda, menos de 90 días, menos de 3 meses, esta información debe estar completada, la validación. Entonces, recordar, el control es suficiente y es eficaz. Esa es la respuesta del para qué hacer una validación. Algunos de los componentes de validación nos van a dar el qué, el cómo, cuándo, quién y dónde. Y como mencionamos previamente, muy parecido a verificación, las medidas especificadas en los puntos críticos de control son las que se requieren validar. Y esto es a través de resultados de evaluación, bibliografía confiable, resultados experimentales. ¿De qué forma? Pues a través de procedimientos. ¿Y cuándo tiene que hacerse? Cada que se implementen cambios o haya cambios en el proceso o haya peligros emergentes o inclusive de manera anual si así lo determinan. ¿Quién lo tiene que hacer? Personal calificado. Generalmente aquí lo hace el equipo de inocuidad o los responsables de área. Ustedes determinarán quién. ¿Y dónde se queda? Pues en un registro que se llama registro de validación. Me ha pasado en muchísimas ocasiones que les digo, ok, ¿hiciste la validación? Me dicen sí.
Le dije, ¿dónde están los registros? ¿Cuál es la información que evidencia que la validación fue hecha? Y entonces me dicen, pues sí lo hicimos, pues lo hicimos de esta forma y ya. Y el próximo año, ¿cómo lo van a hacer? Y entonces no saben porque a alguien se le ocurrió validar de cierta forma, otro de otra forma. Entonces, se requiere un registro, se requiere un proceso estandarizado, es decir, cada año se va a validar de la siguiente manera. Y así, si ustedes determinan cambiar el mecanismo de validación, pues pueden llevar un registro diferente del nuevo mecanismo. Voy a hacer notar unos enfoques específicos que el Codex, en su documento que se llama Directrices de Validación, que es el CAC GL 69-2018, nos dice que hay 5 enfoques para validar. De estos 5 enfoques van a ser referencias científicas, datos experimentales, obtención del historial de datos, modelos matemáticos y encuestas. Vamos a pasar a 2 ejemplos. De estos 2 ejemplos, donde vamos a establecer medidas de control, comenzaremos con algunos ejemplos simples, como son peligros bacterianos no esporulados. Generalmente las bacterias patógenas, las más importantes, Salmonella, E. coli, está dentro de E. coli o 157H7, está dentro de esta información. Ese es el peligro. Vamos a pasar al punto crítico de control que vamos a medir. Va a ser la pasteurización. Este va a tener un límite crítico. Como podrán observar, dice mínimo 72 grados centígrados por 15 segundos. Después vamos a observar 3 columnas y en cada una de ellas vamos a ver el proceso de monitoreo, el de verificación y el de validación. En el caso del monitoreo, vamos a asegurarnos que la válvula diversora esté trabajando de forma continua y automática. Esto nos recuerda que el monitoreo también puede ser continuo y solamente tomar registros de excepción. Y si está trabajando de manera continua, pues vamos a saber que funciona. La verificación va a ser el supervisor. Esto quiero recordar, bueno, esto lo hace un equipo de manera automatizada, ¿verdad? No necesitamos una persona, solamente verificar los registros de que está funcionando adecuadamente. Una verificación en esta organización determinaron que un supervisor baja la temperatura a 71 grados centígrados cada inicio y fin de lote para verificar que la válvula esté funcionando de forma adecuada. Porque en muchas ocasiones podemos saber que la válvula diversora se tapa, se para, no sirve. Y entonces no podemos decir que si no ha habido una desviación, no es, o sea, tenemos que probar que el elemento funcione. Y entonces adrede bajamos la temperatura para asegurar que la válvula diversora esté moviéndose. Por último, la validación es que los 72 grados centígrados son una temperatura suficiente de acuerdo a la bibliografía de la bibliografía referencia 5, que muestra a través de la información documental o bibliográfica que es una temperatura suficiente. En este caso, también hacen adicional a esta prueba otra validación, que es una prueba anual de sostenimiento de temperaturas por parte del pasteurizador. Entonces, tienen 2 mecanismos de validación y así lo ha determinado la organización. Uno para los microorganismos y el otro para el equipo que tienen en su planta funcionando. Vamos a ver el siguiente peligro. El siguiente peligro va a ser fragmentos metálicos superiores a 0.5 milímetros. El punto crítico de control va a ser el detector de metales. El límite crítico va a ser la activación del detector de patrones testigo. A través de estos patrones testigo, ustedes normalmente los conocen: ferro no ferroso, acero inoxidable. Y el monitoreo, el operador de línea pasa los patrones testigo cada inicio y fin de lote. La verificación, el analista de calidad verifica la actividad del operador una vez por turno y firma los registros. Y la validación puede ser la calibración anual o el ejercicio mensual controlado con contaminación con metal para validar todos los protocolos completos de acciones correctivas.
Te voy a dejar una tabla siguiente, me gustaría que vieras la siguiente tabla, donde ustedes van a pensar qué van a colocar en monitoreo, en verificación y en validación. En este momento pues no va a ser una fácil interrelación. Si quieren escribir en el chat algunas de sus respuestas de manera muy breve, pues nos gustaría saber qué piensan para ustedes ante estos peligros, cuáles pueden ser algunas medidas de monitoreo, una de verificación y una de validación. Tenemos 3 peligros, seleccionen alguno y coloquen sus respuestas. Uno es el peligro de nítritos excesivos. El otro es el de patógenos bacterianos controlados a través del punto crítico de control, acidificación. Y el último son alérgenos alimentarios a través del etiquetado. Entonces, ahí tienen los puntos críticos de control. Me gustaría que ustedes colocaran algunas respuestas en el chat, si así lo desean, respecto a monitoreo, verificación y validación. Les invito a que puedan hacer algunas preguntas. Vamos a tener un tiempo al final para responder algunas preguntas que se hayan dado durante este webinar para que tengamos algún tipo de interrelación con ustedes. Les voy a dar unos momentos para que manden sus respuestas para pasar a la recta final de nuestro webinar. Bien, ¿ya mandaron algunas? En este caso, pues esperaremos algunas de sus respuestas y vamos a pasar a lo que es la información siguiente. En ocasiones, al estar implementando el HACCP, vamos a tener que conocer qué antes y qué después, pero a veces consideramos que vamos a ir en el orden que vienen los pasos preliminares. Tengan cuidado, ahorita vamos a ver de qué forma se atiende esta secuencia. Vamos a ver la pregunta que nos está lanzando Rosa María Ortega Miranda. Dice, en el caso de HACCP avanzado, ¿cuál es la diferencia entre validación, verificación con respecto a HACCP básico? Rosa María, ninguna. HACCP básico y HACCP avanzado es exactamente lo mismo. Los controles de monitoreo, verificación y validación son independientes de que sea un HACCP básico o HACCP avanzado. Son exactamente iguales. Lo único, el HACCP avanzado no es que sea una metodología diferente. Generalmente es como un curso. Y en el HACCP avanzado, lo que hacen en un curso de HACCP avanzado es de esta información que yo les estoy compartiendo, hacer profundidad, entendimiento de estas diferencias. Pero la metodología es la misma, como vimos en los 7 pasos. Cada una de estas herramientas nos va a servir de la misma manera. No hay ninguna diferencia. El HACCP es uno para todas las organizaciones. Entonces, como te lo menciono, 0 diferencias, son lo mismo. Monitoreo, verificación y validación es lo mismo para estos 2 casos que preguntas y es con respecto a lo que hemos platicado durante el webinar. Si tienen alguna otra pregunta, pues con gusto pueden lanzarla. Vamos a ver esta última información. Espero que haya quedado contestada, Rosa María. Bien, ya vamos a terminar. La cronología, ¿qué va antes? ¿Qué va después? En el caso de qué va antes y qué va después, como dijimos, lo primero que tengo que hacer con una medida de control punto crítico es la validación. La validación es mi control que yo establecí, ¿es suficiente y eficaz? Bien, entonces estoy validando. Y es lo primero que tengo que hacer ante cualquier medida de control. 2.
el monitoreo es, teniendo el plan HACCP establecido, el monitoreo me está mencionando que opera y funciona y además está en control. La verificación me dice que funciona de acuerdo al plan establecido. Y por último, hay algo que se llama revalidación. ¿Qué pasa? Esta revalidación es una información que nos ayuda a saber que continúo operando mis controles. Cuando hay cambios, cuando hay algo que revisar, nos va a poder decir si funciona o no funciona. Voy a retomar aquí nada más. Recuerden, la balanza, de acuerdo al peligro, de ese tamaño serán las medidas de control que yo establezca durante el proceso de verificación, validación y monitoreo. Entonces, para nosotros, espero hayamos podido aportar un poco de conocimiento a ustedes con esta información. La verdad, para mí ha sido un gusto. Lamentamos pues las fallas técnicas, pero recuerden que el cupón ha sido mostrado y va a ser la información con la que ustedes podrán accesar a los cursos online. En este caso, ya tenemos disponibles algunos. Les invitamos. El curso de HACCP Alliance certificado tiene más información relacionada con la que el día de hoy hemos presentado. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Tania, y así como ella lo comenta, también gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Los invitamos a que estén al pendiente de los próximos webinars, conferencias y cursos que pueden encontrar a través de la página web Global Standards. Recuerden que esto es Global TV, compartiendo conocimiento. Bonito día.